El mundo no es justo, y cuanto antes aceptes esta brutal verdad, antes podrás dejar de ser su víctima. En este momento, mientras miras esto, alguien menos inteligente que tú está comandando más respeto. Alguien más débil que tú está ejerciendo más influencia. Alguien con menos habilidades que tú está viviendo la vida que deseas simplemente porque entiende la psicología oscura de la naturaleza humana. Te han programado para jugar con reglas que otros rompieron hace mucho tiempo. Te han condicionado a ser amable mientras otros son estratégicos. Te han enseñado a esperar respeto mientras otros lo toman. Déjame contarte el momento en que todo cambió para mí. Yo solía ser ese tipo que tenía todas las respuestas correctas pero nadie escuchaba. Era inteligente, trabajador, genuino y completamente invisible. Observé cómo idiotas confiados eran promovidos por encima de mí. Vi a personas manipuladoras construir imperios mientras la gente honesta luchaba. Fui testigo de cómo sociópatas carismáticos atraían seguidores mientras la gente decente comía sola. Y entonces me di cuenta de una verdad que nadie quiere admitir. El mundo no recompensa la inteligencia, recompensa la influencia. No respeta los buenos corazones, respeta la presencia fuerte. No le importa tu carácter, le importa tu dominio psicológico. Esta realización destruyó mi ingenua visión del mundo, pero también me liberó de una vida de frustración e invisibilidad. Mi mentor, Antonio, vivía rodeado de intrigas políticas y guerras psicológicas. Observó cómo los reinos ascendían y caían, basándose en un principio simple. Aquellos que entienden la psicología humana gobiernan a quienes no la entienden. Sus observaciones no son solo curiosidades históricas, son manuales operativos para cualquiera que quiera dejar de ser manipulado y comenzar a ser magnético. Ser implacable no significa ser cruel. Significa ser psicológicamente sofisticado. Significa entender que mientras juegas damas con buenas intenciones, otros juegan ajedrez con movimientos calculados. Esto es lo que necesito que hagas antes de que profundicemos. Escribe esta declaración. Me niego a ser psicológicamente dominado por otros. Esto no es solo un comentario. Es tu primer paso hacia la soberanía psicológica, porque todo lo que voy a enseñarte requiere un cambio fundamental, de mentalidad de víctima a mentalidad de depredador. ¿Estás listo para volverte peligrosamente confiado? Porque una vez que veas la matriz de la psicología humana, nunca podrás dejar de verla. Una vez que entiendas estos principios, nunca más podrás jugar a ser la víctima. Lo que estoy a punto de revelarte transformará tu vida por completo. ¿Estás preparado para la verdad? Te voy a contar algo que me cambió la vida para siempre. Durante años me consideraba una persona inteligente, trabajadora y honesta. Tenía un buen trabajo en una empresa de tecnología. Siempre llegaba temprano y me esforzaba más que nadie. Pero había algo que no entendía. ¿Por qué Manuel, mi compañero que apenas sabía hacer su trabajo, seguía ascendiendo mientras yo me estancaba? Manuel llegaba tarde, cometía errores, pero tenía algo que yo no. Sabía manejar a la gente. Un día, después de ver cómo le daban a Manuel otro ascenso que yo merecía, me encontré con Elena, una antigua mentora. Le conté mi frustración y ella me miró con una sonrisa que nunca olvidaré. ¿Sabes por qué estás atascado? Porque sigues jugando con reglas que no existen, me dijo. ¿Te has sentido alguna vez así? Como si todos supieran algo que tú no. Elena me prestó un libro que cambiaría mi perspectiva para siempre. El Príncipe de Maquiavelo. Al principio me resistí. ¿Cómo podía un libro de hace 500 años ser relevante hoy? Pero cada página era una revelación. No estaba leyendo sobre política medieval. Estaba leyendo sobre mi oficina, sobre Manuel, sobre la vida misma. Descubrí que mientras yo me esforzaba por ser el más inteligente, otros se enfocaban en ser influyentes. Mientras yo intentaba ser justo, otros construían alianzas estratégicas. Mientras yo esperaba que mi trabajo hablara por sí mismo, Manuel construía su imagen y su red de contactos. La verdad me golpeó como un puñetazo. El mundo no premia la inteligencia, premia la influencia. No respeta los buenos corazones, sino la presencia fuerte. No le importa tu carácter,
Le importa tu dominio psicológico. Recuerdo el momento exacto en que todo hizo clic. Estaba en una reunión importante, observando cómo Carlos, otro colega mediocre, manipulaba toda la conversación. No era el más preparado, ni el más capaz, pero todos lo escuchaban. ¿Por qué? Porque entendía las verdaderas reglas del juego. Me di cuenta de que había estado jugando ajedrez mientras todos jugaban póker. No se trataba de ser el mejor, sino de parecer el mejor. No se trataba de tener razón, sino de hacer que otros creyeran que la tenías. Esta revelación fue dolorosa, sí, pero también liberadora. Por fin entendía por qué tantas personas menos capacitadas que yo tenían más éxito. No era injusto, simplemente jugaban un juego diferente. Y aquí viene lo más interesante. Una vez que entendí estas reglas, todo cambió. Dejé de ser la víctima de un sistema injusto y me convertí en su maestro. Pero eso es otra historia que te contaré en un momento. ¿Quieres saber cómo pasé de ser el empleado frustrado a quien ahora maneja las riendas? La respuesta te sorprenderá y posiblemente te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el éxito. La equidad, ¿sabes? Durante años creí que era la base de todo, como mi amigo Roberto, que siempre jugaba limpio en los negocios. La honestidad ante todo, decía. Hasta que un día, su socio Miguel le robó todos sus clientes y lo dejó en la ruina. ¿Por qué? Porque Roberto esperaba reciprocidad mientras Miguel jugaba a ganar. Me recuerda a mi primera novia, Ana. Siempre fui el novio perfecto, atento, comprensivo, justo. Mientras tanto, ella coqueteaba con otros porque sabía que yo entendería. Y sí, lo entendí perfectamente cuando me dejó por alguien más emocionante. ¿Te ha pasado alguna vez esa sensación de que mientras tú juegas según las reglas, otros están reescribiendo el manual a su favor? En mi trabajo anterior, vi cómo Carolina, una compañera brillante, perdía ascenso tras ascenso. ¿Por qué? Porque esperaba que su trabajo hablara por sí mismo. Mientras tanto, David, quien apenas hacía lo mínimo, conseguía todas las promociones gracias a sus conexiones estratégicas en los bares después del trabajo. La trampa está en creer que existe un árbitro invisible que garantiza la justicia. No existe tal árbitro. Cuando entiendes esto, el mundo se vuelve más claro, aunque más cruel. Mi despertar llegó con Luis, mi mentor en el mundo empresarial. La equidad, me dijo un día, es el cuento que los fuertes le cuentan a los débiles para mantenerlos sumisos. Al principio me resistí a creerlo, pero cada día veía más ejemplos. Como cuando Patricia, mi hermana, perdió su casa esperando el proceso legal justo mientras su exmarido movía influencias entre bastidores. O cuando el pequeño negocio de mi padre quebró porque creía que la calidad siempre gana, mientras su competencia jugaba sucio con los precios. La verdad duele, pero libera. Cada vez que esperamos un trato justo, alguien más está tomando lo que queremos. Cada vez que jugamos según reglas imaginarias, otros están creando sus propias reglas. No estoy diciendo que debamos convertirnos en monstruos, pero sí que debemos despertar. La reciprocidad es hermosa cuando existe, pero no podemos basar nuestra estrategia de vida en ella. He visto demasiadas personas talentosas quedarse atrás porque esperaban que el mundo fuera justo. Demasiados sueños destruidos por creer en una equidad que nunca existió. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Los que más hablan de justicia suelen ser los que menos la practican. Como mi antiguo jefe Fernando, que predicaba sobre igualdad de oportunidades mientras contrataba solo a gente de su círculo social. Pero hay algo aún más perturbador que todo esto. Algo que descubrí recientemente y que cambiará tu perspectiva para siempre. ¿Quieres saber por qué realmente nos aferramos a la idea de justicia? La respuesta te sorprenderá. La ruthlessness no es lo que la mayoría piensa. No se trata de gritar más fuerte o golpear más duro. Es algo mucho más sutil y poderoso. Permítanme contarles sobre Manuel, mi antiguo mentor en el mundo empresarial. Manuel tenía esta capacidad única de mantener la calma cuando todos los demás perdían la cabeza. Recuerdo una reunión particularmente tensa donde un cliente importante, llamémoslo Carlos,
Comenzó a gritar y amenazar con cancelar un contrato millonario. Mientras todos entrábamos en pánico, Manuel simplemente se reclinó en su silla, sonrió levemente y dijo: Interesante propuesta, Carlos. ¿Has considerado las implicaciones legales de romper el contrato? Su voz era suave, casi amable. ¿Alguna vez has notado cómo la persona más tranquila en una discusión suele ser la que tiene el control? Carlos se desinfló como un globo pinchado. La calma calculada de Manuel lo desarmó más efectivamente que cualquier contraataque emocional. Ese día aprendí que la verdadera ruthlessness es fría, precisa y estratégica. Durante años observé cómo Manuel manejaba situaciones críticas. Nunca alzaba la voz, nunca mostraba ira. En cambio, convertía cada ataque emocional en una oportunidad estratégica. Las emociones son información, no instrucciones, solía decir mientras tomábamos café después de negociaciones difíciles. Recuerdo especialmente el caso de Laura, una competidora que intentó sabotear uno de nuestros proyectos más importantes. En lugar de confrontarla directamente, Manuel esperó pacientemente, recopiló evidencia y cuando ella menos lo esperaba, presentó toda la información a la junta directiva. La clave está en entender que cada reacción emocional te hace predecible. Es como un juego de ajedrez. Si tu oponente puede anticipar tus movimientos, ya has perdido antes de empezar. He visto personas perder negocios millonarios por no poder controlar sus emociones en momentos críticos. La ira, el miedo, la frustración, son lujos que no puedes permitirte cuando estás en la cima. La disciplina emocional requiere práctica constante. Es como un músculo que debes ejercitar diariamente. Empiezas con pequeñas provocaciones y gradualmente construyes tu resistencia. Manuel solía decir: las heridas deben infligirse todas de una vez, para que durando menos el mal, ofendan menos. Era su manera de explicar que la ruthlessness efectiva es quirúrgica, no explosiva. Lo más fascinante es ver cómo esta disciplina se extiende a todos los aspectos de tu vida. Comencé a notar cambios en mis relaciones personales, en mis negociaciones diarias, incluso en cómo manejaba los conflictos familiares. Pero aquí viene lo más interesante. Mientras dominaba esta habilidad, empecé a notar patrones en el comportamiento de las personas verdaderamente poderosas. Patrones que, una vez que los reconoces, no puedes dejar de ver. ¿Quieres saber cuáles son estos patrones y cómo identificarlos? La respuesta podría cambiar completamente tu perspectiva sobre el poder y la influencia. ¿Sabes? Durante años pensé que mi mayor fortaleza era ser agradable. Me equivocaba completamente. Les contaré algo que cambió mi perspectiva para siempre. Sir, trabajaba en una empresa donde mi jefe, Manuel, era conocido por ser extremadamente directo y poco amable. Mientras yo me desvivía por caerle bien a todos, él mantenía una distancia profesional que rayaba en lo frío. Un día, durante una reunión importante, un cliente intentó presionarnos para cambiar los términos de un contrato ya firmado. Yo, como siempre, empecé a buscar formas de complacerlo, pero Manuel hizo algo que me dejó atónito. Se levantó tranquilamente y dijo: no, esos no fueron los términos acordados. Si desea renegociar, podemos programar otra reunión, pero hoy no modificaremos nada. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación similar donde tu deseo de agradar choca con la necesidad de mantener límites firmes? El cliente, acostumbrado a manipular con su carisma, se quedó sin palabras. Lo más sorprendente fue que, en lugar de enfadarse, comenzó a tratar a Manuel con un respeto que nunca había mostrado antes. Este momento fue revelador para mí. Empecé a observar cómo las personas verdaderamente respetadas actuaban. Mi compañera Laura, por ejemplo, nunca se disculpaba por decir que no. Cuando alguien intentaba pasarse de listo en las reuniones, ella lo señalaba inmediatamente, sin drama pero con firmeza. Decidí hacer un experimento. Durante un mes, prioricé el respeto sobre la simpatía. Dejé de disculparme por tomar espacio en las reuniones. Comencé a expresar mis desacuerdos de manera directa pero profesional. El cambio en cómo me trataban fue inmediato y sorprendente. Un momento decisivo llegó cuando Carlos, un colega que solía interrumpirme constantemente, lo intentó de nuevo.
En lugar de sonreír incómodamente como antes, lo miré directamente y dije, no he terminado mi punto. Por favor, espera tu turno. El silencio en la sala fue electrizante. Lo más fascinante fue ver cómo las mismas personas que antes me veían como el simpático del equipo comenzaron a buscar mi opinión en decisiones importantes. Ya no era el que intentaba agradar a todos, sino alguien cuya aprobación otros buscaban. Mi mentor Antonio me lo explicó perfectamente. Cuando eres simpático, la gente se siente cómoda pisándote. Cuando te respetan, piensan dos veces antes de cruzar tus límites. Esta transformación no sucedió de la noche a la mañana, y hubo momentos incómodos. Pero cada vez que alguien respetaba mis límites o valoraba mi opinión sin que yo tuviera que complacerlos primero, sabía que estaba en el camino correcto. Ahora, mientras observo a mis nuevos compañeros de trabajo, noto algo intrigante. Aquellos que más influencia tienen no son necesariamente los más queridos, sino los más respetados. Y me pregunto, ¿qué otros secretos guardan estas personas que han dominado el arte del respeto sobre la simpatía? Les voy a contar algo que me sucedió hace poco con mi vecino Ramón, que me hizo entender perfectamente el poder de la acción decisiva. Durante meses, este tipo había estado haciendo fiestas ruidosas hasta altas horas de la madrugada, sin importarle las quejas de los vecinos. Todos en el edificio le amenazaban constantemente. La próxima vez llamaré a la policía. Voy a hablar con la administración. Pero nadie hacía nada realmente. Sus fiestas continuaban, y él simplemente se reía de las amenazas vacías. Una noche particularmente ruidosa, mientras intentaba dormir para una presentación importante al día siguiente, tomé una decisión. No dije nada, no amenacé, simplemente actué. Grabé el ruido excesivo durante 3 horas, documenté cada infracción del reglamento del edificio y a primera hora de la mañana presenté una denuncia formal ante las autoridades con todas las pruebas. ¿Saben qué? Las autoridades actuaron de inmediato. Le impusieron una multa considerable y una advertencia formal. La siguiente vez que organizara una fiesta así, enfrentaría consecuencias legales mucho más serias. A veces me pregunto si ustedes también han estado en situaciones donde las palabras ya no son suficientes, donde la acción directa es la única respuesta. El cambio fue inmediato y sorprendente. Ramón dejó de hacer fiestas ruidosas y cuando organizaba reuniones mantenía un volumen respetable. Pero lo más interesante fue cómo cambió su actitud hacia mí. Ya no me veía como el vecino quejumbroso, sino como alguien que cumple su palabra. Esta experiencia me enseñó que una acción decisiva vale más que 1000 amenazas. Mi amiga Laura siempre dice que es como el ajedrez. No amenaces con hacer jaque mate, simplemente hazlo. Y tiene razón. Las personas que constantemente amenazan sin actuar pierden credibilidad, mientras que aquellas que actúan con determinación ganan respeto. Hace poco, durante una reunión de vecinos, Ramón se me acercó y me dijo algo que me sorprendió. Sabes, eres el único que realmente hizo algo. Los demás solo hablaban. En ese momento entendí que había ganado algo más valioso que la tranquilidad nocturna. Había ganado respeto. La lección fue clara. Cuando decides actuar, hazlo con tal contundencia que no quede duda de tu determinación. No se trata de ser agresivo o cruel, sino de ser firme y consecuente. Las amenazas vacías son como espadas de cartón. Impresionan a primera vista pero no cortan. Pero aquí viene lo más interesante. Esta situación me llevó a preguntarme sobre cómo las personas nos perciben basándose en nuestras acciones. ¿Qué imagen proyectamos cuando actuamos decisivamente en lugar de solo amenazar? La respuesta a esta pregunta cambiaría completamente mi forma de manejar los conflictos en adelante. La percepción lo es todo, y lo aprendí de la manera más dura. Me llamo Diego, y quiero contarte cómo un simple malentendido casi destruye todo lo que había construido en mi carrera. Todo comenzó en la agencia de publicidad donde trabajaba. Durante años había cultivado una imagen de profesional creativo y confiable. Mis presentaciones eran impecables, mi vestimenta siempre apropiada y mis relaciones con los clientes, ejemplares. Pero un día, Isabel, una nueva ejecutiva de cuentas, malinterpretó completamente una conversación que tuve con un cliente importante.
Ella pensó que yo había prometido entregas imposibles solo para cerrar el trato, cuando en realidad estaba explicando nuestro proceso habitual de trabajo. ¿Alguna vez has sentido cómo un rumor puede crecer como una bola de nieve? Es fascinante y aterrador ver cómo la percepción de los demás puede alejarse tanto de la realidad. La historia se distorsionó rápidamente. De pronto, me encontré siendo el tema de conversación en los pasillos. Diego hace promesas que no puede cumplir. No es tan profesional como aparenta. Palabras que se multiplicaban como virus en la oficina. Lo peor fue cuando llegó a oídos de Martín, el director creativo. Me llamó a su oficina con esa mirada que conoces cuando sabes que algo va mal. Diego, necesitamos hablar sobre tu manera de manejar las expectativas de los clientes. En ese momento, me di cuenta de que había cometido un error fundamental. Había dejado que otros controlaran la narrativa sobre mí. Mientras yo estaba ocupado haciendo mi trabajo, mi reputación estaba siendo moldeada por percepciones erróneas. Decidí tomar el control. Programé reuniones individuales con cada persona clave. Con Isabel, compartí documentación que respaldaba mi versión. Con el cliente, aclaré los términos exactos de nuestro acuerdo. Con Martín, presenté un historial detallado de mis proyectos exitosos. La verdad es que la percepción es como un jardín. Si no lo cuidas activamente, las malas hierbas crecerán por sí solas. Comencé a documentar todo, a ser más explícito en mis comunicaciones, a construir alianzas estratégicas dentro de la empresa. Gradualmente la situación comenzó a cambiar. Las personas que antes dudaban de mí empezaron a verme bajo una nueva luz. Incluso Isabel se convirtió en una de mis más fuertes aliadas cuando comprendió el malentendido. Pero justo cuando pensaba que todo estaba bajo control, recibí un correo electrónico que me heló la sangre. Era de nuestro cliente más importante, y el asunto decía, urgente, revisión de contrato. Lo que venía a continuación pondría a prueba todo lo que había aprendido sobre el control de la percepción. ¿Sabes qué es lo más interesante de todo esto? A veces, cuando crees que has dominado el arte de manejar las percepciones, la vida te presenta un desafío que hace temblar todos tus cimientos. Y ese correo electrónico era exactamente eso. El principio de una batalla aún mayor por mi reputación. El control de la historia. Siempre me ha fascinado cómo una misma situación puede ser contada de mil maneras diferentes. Lo aprendí de la manera más dura con mi antiguo socio, Manuel. Éramos inseparables en la universidad, teníamos grandes sueños de crear una startup tecnológica. Todo iba perfecto hasta que llegó el momento de presentar nuestro proyecto estrella. La noche antes de la presentación, descubrí que Manuel había estado vendiendo información confidencial a nuestra competencia. Tenía las pruebas, correos electrónicos, transferencias bancarias, todo. Pero él se me adelantó. En cuestión de horas, ya había construido una narrativa completamente diferente. ¿Sabes lo que se siente cuando alguien toma tu historia y la distorsiona por completo? Es como si te robaran no solo los hechos, sino tu propia realidad. Manuel convenció a todo el equipo de que yo era quien había intentado sabotear el proyecto. Usó cada pequeño detalle, cada momento de duda, cada reunión privada que tuve, y los retorció para crear una historia perfectamente creíble. De repente, me convertí en el villano de mi propia historia. Pero aprendí algo crucial. Quien controla la narrativa, controla la realidad. No se trata solo de tener la razón, se trata de cómo cuentas tu verdad. Comencé a documentar todo meticulosamente. Cada conversación, cada decisión, cada movimiento. Y entonces, esperé el momento perfecto. Durante 3 meses, construí mi propia narrativa, pero esta vez basada en hechos irrefutables. ¿Has notado cómo a veces necesitamos perder el control para entender realmente cómo funciona el poder? El día que presenté todas las pruebas ante la junta directiva, no solo expuse la traición de Manuel, mostré un patrón, una historia más grande sobre lealtad, confianza y justicia. No me limité a defenderme, redefiní toda la situación. La caída de Manuel fue espectacular, pero lo más importante fue cómo cambió la percepción de todos. De pronto, no era solo una disputa entre socios, era una lección sobre integridad empresarial.
Ahora dirijo mi propia consultora de comunicación estratégica. Ayudo a otros a entender que la verdad no es suficiente. Necesitas saber cómo contarla. Cada crisis es una oportunidad para reescribir la historia, para tomar el control de la narrativa. La semana pasada recibí una llamada interesante. Era de la empresa que había contratado a Manuel después de su caída. Están enfrentando una crisis de reputación masiva y quieren mi ayuda para manejarla. Lo más irónico es que esta vez las reglas del juego están completamente a mi favor. La pregunta es, ¿cómo voy a usar ese poder? Y mientras considero mis opciones, no puedo evitar preguntarme, cuando tienes todas las cartas en tu mano, ¿cuál es la historia correcta para contar? Recuerdo perfectamente el día que entendí el verdadero poder de los sistemas. Estaba en mi primer año dirigiendo el equipo de ventas en la empresa de Miguel, y las cosas no iban como esperaba. Los vendedores llegaban tarde, ignoraban los procedimientos y cada reunión se convertía en un campo de batalla. Una tarde, después de otra discusión agotadora con Carlos, el vendedor más experimentado, pero también el más rebelde, me encontré en mi oficina al borde de un ataque de nervios. Las amenazas no funcionaban, los gritos menos aún, y sentía que perdía el respeto del equipo con cada confrontación. ¿Te has sentido alguna vez así? Como si cuanto más intentaras imponer tu autoridad, más se te escapara de las manos. Fue entonces cuando mi mentora, Laura, me dio el consejo que lo cambiaría todo. Deja que el sistema haga el trabajo sucio por ti. Me explicó que cada vez que me enojaba o amenazaba, estaba cediendo mi poder a otros, permitiéndoles controlar mis emociones y, por ende, mis decisiones. Implementé un sistema simple pero efectivo. Cada vendedor tenía acceso a los mejores clientes, basado únicamente en sus resultados y comportamiento. Sin dramas, sin discusiones personales. El sistema era transparente. Cumples, avanzas, no cumples, retrocedes. La transformación fue asombrosa. Carlos, que antes desafiaba cada directriz, empezó a llegar temprano cuando vio que sus retrasos le costaban acceso a las mejores cuentas. Ana, que solía ignorar los procedimientos, comenzó a seguirlos al pie de la letra cuando entendió que era el único camino hacia las comisiones más altas. Lo más fascinante fue ver cómo el equipo comenzó a autorregularse. Ya no necesitaba ser el malo de la película. El sistema hacía ese trabajo por mí. Las consecuencias naturales de sus acciones se convirtieron en el mejor maestro. Un día, escuché a Pedro, uno de los nuevos, decirle a un compañero, aquí las cosas son claras. Respetas las reglas y creces, o las ignoras y te quedas atrás. No pude evitar sonreír. El sistema había creado su propia cultura. La oficina se transformó en un espacio donde el respeto no se exigía, se ganaba. Las reuniones dejaron de ser campos de batalla para convertirse en sesiones productivas de estrategia. Y lo mejor, mi autoridad se fortaleció sin necesidad de alzar la voz ni una sola vez. Pero el verdadero giro llegó cuando otros departamentos comenzaron a notar nuestro éxito. El sistema que había creado estaba a punto de expandirse más allá de mi equipo. Y con él, una nueva forma de entender el liderazgo en toda la empresa. Lo que no sabía era que este éxito también traería sus propios desafíos. Algunos gerentes veteranos veían esta nueva forma de hacer las cosas como una amenaza a su estilo de liderazgo tradicional. Y mientras me preparaba para presentar mi sistema ante la junta directiva, una pregunta me mantenía despierto por las noches. ¿Estaba listo para defender esta revolución silenciosa contra aquellos que preferían mantener el status quo? El poder del silencio estratégico. Recuerdo perfectamente la primera vez que entendí el verdadero poder del silencio estratégico. Era una reunión importante en la empresa de Manuel, donde todos competían por destacar. Isabela, la nueva directora de marketing, no paraba de hablar sobre sus logros anteriores, mientras Roberto presumía en voz alta sobre sus conexiones. En una esquina de la sala, casi imperceptible, estaba Carolina. Apenas había dicho 3 palabras en toda la reunión, pero sus ojos lo registraban todo. La observé durante semanas. Mientras otros gritaban sus ideas, ella escuchaba, analizaba y solo intervenía cuando tenía algo verdaderamente valioso que aportar. Sorry, ¿sabes?
A veces el silencio puede ser tu arma más poderosa. Es como cuando estás en una partida de ajedrez. No anuncias cada movimiento que planeas hacer. Un día surgió una crisis importante en la empresa. Todos entraron en pánico. Propuestas iban y venían. Isabela intentaba imponer su solución a gritos. Roberto llamaba frenéticamente a sus contactos. Pero Carolina había estado silenciosamente construyendo relaciones con el equipo técnico durante meses. Cuando finalmente habló, presentó una solución tan bien estructurada que dejó a todos sin palabras. No solo había identificado el problema real, sino que ya tenía el apoyo de las personas clave para implementar la solución. Me di cuenta entonces de que el verdadero poder no necesita megáfono. Es como el agua, silenciosa, pero capaz de erosionar montañas con el tiempo. Empecé a aplicar esta filosofía en mi propia vida. Dejé de sentir la necesidad de demostrar constantemente mi valía. En lugar de eso, comencé a observar más, a escuchar mejor, a posicionarme estratégicamente. Los resultados fueron sorprendentes. La gente comenzó a buscar mi opinión, no porque la impusiera, sino porque cuando hablaba, realmente tenía algo significativo que aportar. ¿Te has dado cuenta de cómo las personas más influyentes en tu vida suelen ser las menos ruidosas? Aprendí que el dominio psicológico real es como una corriente submarina. No la ves en la superficie, pero su influencia es profunda y duradera. No necesitas declarar tu poder. Cuando realmente lo tienes, los demás lo sienten. Un día, durante una presentación crucial, vi cómo Santiago, el más bullicioso de los ejecutivos, intentaba dominar la reunión con su habitual estilo agresivo. Me mantuve en silencio, esperando el momento preciso. Cuando finalmente intervine, mi propuesta, respaldada por semanas de investigación silenciosa y alianzas estratégicas, cambió completamente el rumbo de la discusión. Ahora, mientras observo cómo se desarrollan las dinámicas de poder a mi alrededor, me pregunto, ¿cuántos están verdaderamente ejerciendo influencia y cuántos solo están haciendo ruido? La verdadera pregunta es, ¿estás listo para abandonar la necesidad de validación constante y abrazar el poder del silencio estratégico? Porque lo que viene a continuación podría cambiar completamente tu perspectiva sobre el verdadero dominio psicológico. La elección que cambiará tu destino. Mírame a los ojos cuando te digo esto. Hay dos tipos de personas en este mundo, los que toman las decisiones y los que las sufren. Durante años fui de los segundos. Me sentaba en mi escritorio, viendo cómo Carlos, mi supervisor mediocre, ascendía mientras yo seguía estancado. ¿Te suena familiar? Recuerdo el día exacto en que todo cambió. Marina, mi colega más cercana, me confesó algo que me heló la sangre. ¿Sabes por qué Carlos siempre consigue lo que quiere? No es por su talento, es porque entiende cómo funcionan realmente las personas. Y tenía razón. Carlos no era más inteligente que yo, ni más trabajador, pero había dominado el arte de la influencia psicológica. Sabía exactamente qué botones presionar, qué palabras usar y cómo hacer que otros bailaran a su ritmo. ¿Alguna vez has sentido esa frustración? ¿Ver cómo otros menos capacitados que tú avanzan mientras tú te quedas atrás? Durante meses, observé y estudié. Vi cómo Lucas, el nuevo gerente, manipulaba las reuniones sin que nadie lo notara. Cómo Ana, la ejecutiva de ventas, conseguía cerrar tratos imposibles. No era magia, era psicología oscura en su máxima expresión. La verdad me golpeó como un martillo. Había estado jugando el juego equivocado. Mientras yo me esforzaba por ser bueno, otros estaban construyendo imperios sobre mi ingenuidad. Comencé a implementar lo que aprendí. Pequeños cambios al principio. La forma en que me paraba en las reuniones. Cómo estructuraba mis frases. El poder del silencio estratégico. Y algo extraordinario sucedió. La gente empezó a escuchar. En 6 meses, pasé de ser el tipo al que todos interrumpían a ser quien dirigía las conversaciones. De ser la víctima a ser el arquitecto de mi destino. Pero aquí viene lo interesante. Mientras más poder ganaba, más clara veía la elección ante mí. Podía usar este conocimiento para elevarme o para hundirme en la mediocridad. No hay punto medio. La gente te dirá que está mal buscar el poder.
que deberías conformarte con ser bueno. ¿Sabes quién dice eso? Los mismos que ya tienen el control y no quieren competencia. Cada día que pasas sin implementar estos principios es un día que alguien más construye su imperio sobre tu ignorancia. Mientras tú dudas, otros actúan. Mientras tú te preguntas si está bien buscar el poder, otros ya lo están ejerciendo sobre ti. La elección es tuya, pero el tiempo se acaba. ¿Seguirás siendo la víctima en la historia de otro? ¿O estás listo para escribir tu propia historia? Te voy a contar algo que cambió mi vida para siempre. Algo que sucedió hace apenas 3 meses en una reunión con la junta directiva. Algo que probará que todo lo que te he dicho no son solo palabras. Pero antes, necesito que entiendas completamente por qué esta decisión es tan crucial. Otro. Y aquí llegamos al final de este viaje revelador. Pero antes de despedirnos, necesito ser completamente honesto contigo. Lo que acabamos de explorar juntos no es solo teoría, es la diferencia entre ser el arquitecto de tu destino o la pieza de ajedrez de alguien más. Hemos visto cómo la justicia es muchas veces una ilusión que mantiene dóciles a los buenos, mientras los estratégicos prosperan en silencio. Aprendimos que el verdadero poder no necesita gritar su presencia. Como el león que mencionamos, la verdadera autoridad psicológica se siente, no se anuncia. Y como el zorro, debemos ser astutos para reconocer las trampas que otros nos tienden. ¿Recuerdas cuando hablamos de la trampa de la equidad? Esa programación que nos hace esperar reciprocidad mientras otros reescriben las reglas. Ahora tienes la opción de despertar de esa matriz. Pero aquí viene la parte que pocos se atreven a admitir. Este conocimiento es solo el primer paso. La verdadera transformación comienza cuando decides implementarlo. Y créeme, hay mucho más que necesitas saber. En el próximo episodio, revelaré las tácticas específicas que los manipuladores usan para identificar y explotar a las personas psicológicamente débiles. Técnicas que te harán inmune a sus estrategias y te permitirán reconocerlas antes de que sea tarde. ¿Te has preguntado por qué algunas personas parecen tener un sexto sentido para el poder? ¿Cómo pueden leer una habitación y dominarla sin decir una palabra? Esos secretos están esperando ser revelados. Así que si este video te ha abierto los ojos, esto es solo el comienzo. La próxima entrega será aún más impactante, te lo garantizo. Dale like si estás listo para dejar de ser manipulado. Comenta, desperté, si has entendido que la bondad sin fuerza psicológica es solo debilidad disfrazada. Y activa la campanita, porque lo que viene cambiará completamente tu perspectiva sobre el poder psicológico. Nos vemos en el lado oscuro de la psicología humana, donde la verdad puede ser incómoda, pero la libertad es absoluta. Fade out con música intensa y misteriosa.